muy técnica y especializada, a veces muy dominada, ¿no? por lo mediático y la producción de contenidos, que está bien, por supuesto, pero que en una dimensión, ¿no es cierto?, humana e intercultural, ¿no? Se necesita recuperar, ¿no? Reconocer las modalidades de comunicación de los otros. Me estoy refiriendo a las oralidades, ¿no? Me estoy refiriendo a las historias de los pueblos, me estoy refiriendo a sus cosmovisiones, ¿no? Y a sus formas de ver el mundo desde sus localidades. ¿Y por qué tendríamos que, digamos, ver, ¿no es cierto? ¿Por qué nos tendría que interesar esas visiones de los otros, por decir de alguna manera? ¿Por qué nos tendrían que interesar las visiones de los achánicas o de los aguajú, ¿no? O de los chipibo-conigos, ¿no? O de los sarabut? Porque allí, ¿no es cierto?, están ingresando empresas, ¿no? Grupos a justamente buscar, ¿no es cierto?, recursos minerales, ¿no?, hidrocarburos para justamente la exportación. Entonces, gran parte de nuestro crecimiento macroeconómico tiene que ver con esos encuentros y desencuentros culturales, que yo diría son más desencuentros que encuentros, ¿no es cierto? Y allí, pues tendríamos que justamente evaluar cómo es que esas miradas de los otros eh, tienen, tienen vida, ¿no? Y dan vida, por supuesto, y que se necesitan ser incluidas, ¿no? Bueno, en este contexto de la pandemia se ha visto que la comunicación intercultural no ha estado muy presente, ¿no es cierto?, en ciertas acciones estatales para llevar, para llevar ayuda y salud, ¿no es cierto?, a las poblaciones más alejadas. Y ese es un reclamo que todavía de alguna manera lo están dando a conocer, por ejemplo, las organizaciones indígenas, si hablamos de los indígenas, por supuesto, pero también hay una realidad de ese tipo acá en Lima nomás, ¿no? Hay comedores por ejemplo, personas que están en situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo la situación de las ollas comunes, donde hay una necesidad de ayuda, pero no llega la ayuda porque no se termina de entender o no se termina de ver a esa población. Entonces, hay una multiplicidad de actores, por eso decía al inicio de la exposición, que pugnan por entrar a esta comunicación intercultural y que de hecho es una comunicación, yo diría, estratégica en ese sentido, ¿no? Porque sí que nos permitiría ver las diversidades, nos permitiría ver no solamente los problemas, porque problemas seguramente hay muchos y diagnósticos también, pero lo que nos permitiría ver es cómo construir, ¿no es cierto?, propuestas que no vienen de arriba hacia abajo, sino que articulan a los actores sociales, ¿no? Entonces, esa pertinencia de ver a los otros, no solamente, digamos, situados en problemas y en dificultades, sino como parte, ¿no es cierto?, de la solución y del desarrollo a partir de sus conocimientos y capacidades. De alguna manera, allí hay algunas condiciones, por ejemplo, para esa interculturalidad y ese diálogo. Pero hablemos de algunos conceptos, ¿no es cierto?, de interculturalidad. Fidel Tubino comenta que la interculturalidad no es un concepto abstracto, ¿no? No es una mera teoría, ¿no?, sino que es un tipo de propuesta ética, ¿verdad? Es una actitud, ¿no?, una manera de relacionarnos con los otros, ¿no es cierto? Una manera también de ponernos frente a la realidad, ¿verdad? Y paradójicamente, comenta Tubino, en un mundo interconectado tecnológicamente, estamos incomunicados interculturalmente, ¿no? Esa es una paradoja, ¿verdad? Y entonces señala también Tubino que en un mundo en el que los graves conflictos sociales y políticos, ¿no es cierto?,
que los enfrentamientos interculturales producen empiezan a ocupar un lugar central en la agenda pública de las naciones, ¿no? A eso me estaba refiriendo, efectivamente. Cómo es que la comunicación intercultural y todo el asunto, ¿no? Los temas concernientes a la interculturalidad permiten, ¿no?, visibilizar agendas públicas, ¿no? Y en relación al diálogo, ¿no?, algún concepto que me gustaría compartir aquí con ustedes es un proceso de interacción auténtica, ¿no? En el que hay una escucha atenta del uno al otro, de manera tal que se puedan apreciar las perspectivas, ¿no es cierto? Y que cada participante intenta entender al otro, ¿no? Aun cuando no tenga el mismo entendimiento del tema, por supuesto. No podemos saberlo todo, pero tenemos sí la voluntad, ¿no es cierto? Y la capacidad de reconocer a los otros y de escucharlos. Cada participante trata de averiguar, de explorar y descubrir en lugar de discutir e intentar convencer a la otra parte, ¿no? Entonces, hay, digamos, nos hacen notar que hay una situación importante respecto a la escucha atenta, ¿no? Al respeto, ¿no? Yo diría, esa condición de interacción auténtica forma parte, ¿no?, de esa cultura democrática, ¿no?, de esa cultura del respeto al otro en un sentido de comunidad, ¿no? Aristóteles dice que el fin, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿no?, de los profesionales o de aquellos que están frente a cargos que tienen que ver con lo público y en el poder público, es vincularse cada vez más con aquellas acciones que permitan el bien común y que puedan visibilizar, ¿no?, a la comunidad, ¿no? Entonces, cuando uno aporta al desarrollo y al crecimiento de la comunidad en un sentido amplio, ¿no?, y micro también, está haciendo el bien, ¿no? El bien social. Entonces, el bien social tiene que ver con construir ese sentido de comunidad, ¿no? Con construir ese sentido justamente de pertenencia y de colectividad, ¿no? Y aquí una cita de Alfonso Gumucio y Tomás Tufte, en un libro que es realmente formidable. Yo diría, si ustedes pueden acceder a ese libro, es realmente notable. Me refiero a la Antología de Comunicación para el Cambio Social, ¿no?, publicado en 2008. Ellos dicen lo siguiente, ¿no? Dicen que la participación de los actores sociales, quienes a su vez son comunicadores, ¿no es cierto?, ocurre en el marco de un proceso de fortalecimiento colectivo, ¿m?, que precede al desarrollo de mensajes. Y aquí se hace hincapié al proceso mismo, con base en la comunidad de donde debe surgir la acción propuesta. Se le asigna importancia, ¿no es cierto?, a la apropiación del proceso de comunicación y no únicamente a la propiedad de los medios, ¿no es cierto? Entonces, esta cita nos permite justamente ubicar, ¿no es cierto?, al comunicador en un contexto, ¿no es cierto?, donde puede generar acciones para el bien común, ¿no?, en relación a la colectividad, en relación a la comunidad. También, ¿no?, rompe esa visión funcionalista y mediática, ¿no? Yo digo que los medios son muy importantes, pero necesitamos bajar a un nivel, ¿no?, aún más, diríamos, pegado al contexto y a las realidades, para poder justamente generar, ¿no?, acciones de cambio, ¿no? Acciones contra la desigualdad, ¿no? Acciones para una mayor participación de la ciudadanía. Acciones para tener una opinión pública más participativa, ¿no es cierto? Ahora mismo nosotros estamos viviendo, además de la crisis de la pandemia, una crisis política en el país
que nos da cuenta de una situación de políticos que no están pensando en esa comunidad, ¿no? Que no tienen una propuesta de servicio público. Digo eso a partir de las denuncias, ¿no?, que se conocen de tipo judicial, por ejemplo. Entonces, se necesita justamente tener esas miradas, ¿no?, de los actores sociales vinculados a unos espacios colectivos, ¿no?, y de participación. Hay un enfoque, bueno, lo que voy haciendo con los conceptos es como ir articulando, ¿no es cierto?, la exposición para ir compartiendo con ustedes cómo es que podemos ir situando la comunicación intercultural en estos enfoques, ¿no es cierto?, y en contextos y en algunos casos que puedo ir comentando. El enfoque de desarrollo humano está entendido como el proceso de aumento de capacidades de las personas y por consiguiente de la reducción de su vulnerabilidad. Es decir, mientras una persona tiene mayores capacidades y competencias, será menos vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, allí se necesitan múltiples actorías, ¿no es cierto?, para lograr esas capacidades. Múltiples actorías desde, por supuesto, el Estado, la sociedad civil, ¿no es cierto?, para tener, ¿no?, ciudadanos y personas con capacidades de pensar, ¿no?, en comunidad. Yo insisto mucho en el tema de la comunidad porque forma parte de los valores, ¿no es cierto?, que se comparten, por ejemplo, por ejemplo, en un espacio de comunicación intercultural, ¿no? Se pueden hablar de culturas y de la comida y de el monumento, ¿no?, que existe en el lugar y por supuesto son valiosos para cada cultura, pero en realidad lo que se comparte, ¿no es cierto?, en un sentido universal son los valores, ¿no? La convivencia política, ¿no?, el respeto al otro, eh, el sentido de solidaridad, el sentido de compasión, ¿no? Son valores que se comparten. Entonces, de eso nos está hablando el enfoque de desarrollo humano, que se enlaza muy bien, por supuesto, con la dimensión de la comunicación intercultural. Y entonces, vean ustedes, hablar, participar y argumentar resultan ser formas comunicativas, ¿no?, en las que podemos y es posible desarrollar capacidades en las personas para que ejerzan sus libertades fundamentales, por supuesto, y accedan a oportunidades ciudadanas y democráticas, ¿no? Entonces, la comunicación intercultural pone los faros, pone las luces, ¿no es cierto?, en este tipo de acciones, ¿no?, en estas posibilidades que se pueden generar en los actores, ¿no?, en los actores sociales. Sobre la comunicación participativa, ¿no?, el segundo gran tema que de alguna manera he planteado para esta exposición. Por un lado tenemos, bueno, según Carlos del Valle, un investigador latinoamericano, él comenta que por un lado tenemos, bueno, la comunicación participativa, que busca una transformación de la estructura económico-política de la sociedad y la cultura, apela a una democracia representativa y busca una democracia participativa. Hay que decirlo, tiene una agenda política allí, ¿no es cierto? La comunicación para el cambio social busca digamos, cambiar, ¿no es cierto?, condiciones de las organizaciones sociales y discursos emergentes, cambiar, visibilizarlos, ¿no es cierto?, y una movilización social, ¿no? Digamos, llega hasta la movilización social, no necesariamente busca un tipo de democracia participativa como sí lo hace la comunicación participativa, ¿no? Y la comunicación para el desarrollo está orientada hacia la comunicación para la paz, ¿no?, la aspiración de las comunidades organizadas y socialmente responsables, la consolidación de un desarrollo humano endógeno, territorial y sustentable. Digamos que en estas tres propuestas, ¿no?, podemos ver
articulaciones, ¿no? En las que se puede dar justamente esa incidencia social de la comunicación intercultural que estamos planteando aquí, ¿no? Pero vean ustedes, en todos los casos hay una agenda social muy importante, ¿no? Y también una propuesta, ¿no?, de agenda política, justamente para cambiar esas condiciones que de alguna manera limitan, ¿no? O de alguna manera obstaculizan, ¿no?, el desarrollo integral. Y entonces la comunicación intercultural, digamos así en términos amplios, está mirando a las personas, los contextos culturalmente diferentes, ¿no es cierto? Busca la participación y tiene una base muy fuerte en la educación, ¿no? Eh, en realidad, diríamos que el primer nombre de la comunicación es educación y su segundo nombre es comunicación. Podríamos decirlo así, ¿verdad? Podríamos decir que el nombre es comunicación, es educación y el apellido es comunicación. Porque, digamos, esta comunicación que genera capacidades, ¿no?, que busca cambios sociales, que busca empoderamientos, ¿no?, tiene una base fuerte en educación, ¿no? Entonces, no basta pues con un spot publicitario, con una campaña de marketing, ¿no? Allí hay que fortalecer capacidades para poder empoderar y generar, ¿no?, participación, espacios para esa participación, ¿no? Interacciones posibles. Y algunos problemas que podemos ver en nuestro contexto, ¿no? Hay una falta de diálogo, ¿no?, que debo decir que en los últimos años ha ido mejorando, pero casi esos espacios de diálogo se dan cuando hay, digamos, intervienen los grupos de presión, ¿no? Y movilizan un poco a los funcionarios públicos para que se den esos espacios de diálogo. Faltan representaciones culturales y una mayor participación, ¿no es cierto?, en los debates, por ejemplo. Por otro lado, vemos que hay vergüenza social, ¿no? Por ejemplo, se nota y se hace evidente, por ejemplo, en el caso de los andinos que dejan de hablar el quechua. Felizmente eso se está recuperando, ¿no? Y lo mismo sucede en la Amazonía, ¿no? Hay una serie de proyectos, como por ejemplo en el caso de los Kukama Kukamiria, ¿no? Están recuperando la memoria, ¿no?, de los sabios, de los ancianos, para poder justamente también, a partir de esa memoria, recuperar la lengua, ¿no?, y mantenerse como pueblo vivo, ¿no?, culturalmente hablado, digamos, hablando su lengua, su idioma, allí en, en Loreto, ¿no? En Loreto. Ahí hay un trabajo realmente destacable que realiza Leonardo Tello, ¿no? Desde Radio Ucamare y todo su equipo, ¿no? También hay timidez, falta de autoestima, se nota eso, se evidencia, y creo que muchas veces, ¿no es cierto?, en las ciudades las personas se aprovechan de ello, ¿no? Pero bueno, es parte de, digamos, lamentablemente de ese colonialismo que todavía persiste, ¿no es cierto?, en la sociedad y que hace mucho daño porque genera exclusión, discriminación, ¿no?, desigualdades. Todavía se ven programas cómicos, ¿no?, que se ríen de los fenotipos, ¿no?, de nuestros conciudadanos, ¿no? Todavía se ven portadas en los diarios donde aparecen situaciones vergonzosas, ¿no? Todavía se ven en los noticieros de la noche, en televisión abierta, situaciones donde el peruano siempre aparece, ¿no?, en situaciones negativas, ¿no? Y un tipo de peruano, ¿no es cierto?, de una cierta realidad. Entonces, todas esas situaciones afectan, ¿no es cierto?, a la autoestima.
tendríamos que evaluar, ¿no? Tendríamos que ser mucho más, yo diría, humanos, sensatos, ¿no? Culturalmente más críticos respecto a esas situaciones, ¿no? Los conflictos sociales, de hecho, son por temas ambientales, de alguna manera, después del 2009, después del Baguazzo, se han seguido dando con mucha fuerza, y eso da cuenta de una identidad fuerte, ¿no es cierto? Por ejemplo, de parte de los indígenas amazónicos y también de los andinos, por supuesto, por defender sus territorios, ¿no? Y allí hay todo un tema pendiente que se conoce poco realmente y que cuando se conoce es porque hay algún conflicto allí, ¿no? Bueno, problemas como las medidas discriminatorias, como las esterilizaciones forzadas, la violencia política en el país, ¿no? Eh, Problemas como el que, bueno, entre los más pobres están los indígenas amazónicos, y donde, bueno, falta consolidar procesos de democracia y desarrollo, ¿no? Con modelos de participación donde se pregunten, ¿no? Cómo se pueden vivir a partir de las diferencias culturales y étnicas y a partir de eso, ¿no? Una cultura de diálogo, de participación ciudadana, de democracia, igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Entonces son problemas que están allí, ¿no? Están presentes en nuestra agenda social, pero que muchas veces no aparecen en el debate político, en el debate público, ¿no? Y a veces tampoco aparecen en la agenda mediática, ¿no? Entonces, son problemas que subsisten. Eh, para el fortalecimiento de capacidades en los públicos, la comunicación, allí pues tendríamos que darle mucho énfasis al tema del empoderamiento y los reconocimientos. Yo he hecho este esquema, ¿no es cierto?, donde hay una base importante en el desarrollo endógeno, no sé, el desarrollo local, hay una autonomía, una participación, una agencia, una sostenibilidad, y por otro lado un reconocimiento, ¿no es cierto?, de una identidad cultural y unas relaciones de interculturalidad. Pero eso pasa por grandes procesos educativos, participativos, de diálogo desde diferentes perspectivas culturales, ¿no? Entonces, allí hay todo, digamos, tenemos una tarea pendiente, ¿no? Como país y profesionales para justamente sumarnos a esos procesos, ¿no? Desde nuestros diferentes roles, por supuesto, ¿no? Y vean ustedes, bueno, eh, tuve la oportunidad de participar en algunos talleres, ¿no es cierto?, con comunicadores indígenas de la costa, de la sierra y de la selva del país. Y estábamos hablando de cómo podíamos trabajar una escuela de comunicación, ¿no es cierto?, intercultural. Y entonces se recogieron datos, allí estuvo participando activamente la agencia de noticias Servindi, la Fundación Friedrich Ebert también, por supuesto, la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, la Escuela de Periodismo de la Universidad Ruiz de Montoya, ¿no? Y entonces hicimos varios talleres recuerdo, en Cusco, en Chiclayo, en Pucallpa, en, en Piura, ¿no? Y finalmente en Lima también, ¿no? Y entonces preguntábamos, ¿qué principios, ¿no?, debería tener esta comunicación intercultural? Y uno de los más votados fue, por ejemplo, el 16% marca el buen vivir, ¿no? Debe destacar el buen vivir. El 14% da cuenta de un tipo de comunicación que justamente haga notar los aspectos de lo horizontal, ¿no es cierto?, esa horizontalidad, ¿no? Y también el aspecto del desarrollo humano, entre otros aspectos importantes, ¿no? Entonces, hay principios, ¿no?, que están presentes, por ejemplo, en los pueblos y que forman parte también de las agendas, ¿no?, de las agendas sociales, de las agendas de desarrollo. Y entre los valores más votados, me acuerdo, están aquí, vean ustedes, en un
40% la identidad, ¿no? La identidad propia, la identidad cultural. Luego, la dimensión humana de esa comunicación, y en un 25% la interculturalidad. Eso para decir que, digamos, en estos pueblos no están encerrados en un gueto, ¿no? Diríamos de alguna manera, sino que buscan justamente espacios de articulación, ¿no? De alianzas estratégicas para poder justamente construir una posibilidad de desarrollo. Algunos elementos claves para construir interculturalidad, ¿no? Eh, la comunicación intercultural, hay que decirlo, es una definición occidental, ¿no? Esta cada vez debe repensarse, ¿no es cierto?, en el contexto en el que se va a, digamos, a incluir, ¿no es cierto?, en la agenda social o cultural o política, si se quiere, y donde justamente la identidad cultural, el contexto cultural y los procesos sociales dan cuenta de una comunicación, ¿no? De una comunicación endógena, de una comunicación, algunos le llaman comunicación propia, ¿no? Y esa comunicación propia se encuentra con una comunicación que puede ser de una empresa, del Estado, ¿no? Que puede ser una comunicación ciudadana también. Y entonces el encuentro de esas dos miradas de comunicación hacen a la comunicación intercultural. Porque lo contrario sería, digamos, alguien que llega que va de Lima hacia algún lugar, por ejemplo, de los Andes o de la Amazonía peruana, y dicen, bueno, vamos a hacer comunicación intercultural, y esto es comunicación intercultural, ¿no? Entonces, la comunicación intercultural eh, es una construcción constante, ¿no? Y es una definición que hay que construirla, ¿verdad? Comunicación intercultural es para hablar de una comunicación interpersonal, ¿no? Va desde unos otros y no solamente desde los otros, sin incluirnos en ese contexto social, ¿no? Eh, Tal vez por eso sea difícil hacer la comunicación intercultural, porque eso significa que quienes trabajen estos temas pues tienen que trasladarse hasta los lugares, y estamos hablando de lugares muy lejanos, ¿no? En el país. Luego de la pacificación, ¿no es cierto?, de Perú, después bueno, de la derrota del terrorismo, empezaron, ¿no?, los trabajos de etnografías. Y debo decir que las etnografías, ¿no?, los trabajos más cualitativos, permiten, ¿no es cierto?, acercarnos a las culturas, acercarnos a los pueblos, ¿no?, conocer sus comunicaciones propias para poder articular un tipo de comunicación intercultural o ciudadana, ¿no? Eh, la comunicación intercultural o con una perspectiva de interculturalidad es para recuperar, por ejemplo, la memoria colectiva de los pueblos y sus cosmovisiones, por ejemplo, para el buen vivir y la relación con la naturaleza, ¿no? Ahora que, digamos, se habla de la importancia de la Amazonía y de la Panamazonía, este asunto, este tema de la memoria colectiva es clave, ¿no? Debe incluir la comunicación oral indígena, ¿no? La radio, los cuentos, las tradiciones, para articular unas miradas de comunicación propia, institucional, estratégica, de incidencia, de búsqueda de diálogo y desarrollo, ¿no? Implica conocer también enfoques de comunicación democrática, humanista, ¿no? Para el desarrollo que sea participativa, para el cambio social. ¿Mm? Requiere también desarrollar capacidades de metacomunicación para relacionarse con las personas y tener empatía, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos como algunas propuestas, elementos claves que pues, les propongo a partir de las investigaciones que realizo y de las lecturas que he podido, digamos, eh, ir teniendo en estos tiempos, ¿no? Pero, ¿cómo situarnos, ¿no?, en la comunicación con perspectiva intercultural, ¿no? Entonces yo aquí traigo algunas preguntas, eh, un poco para apelarlos y apelarlas, ¿no?, en esta exposición. ¿Qué nos une como peruanos realmente, ¿no? Eh, ¿Qué nos hace iguales culturalmente a los peruanos, ¿no?
qué espacios, qué instituciones, qué medios, ¿no? O en qué espacios, instituciones, medios se construye una idea de nosotros en el país. ¿Dónde está ese nosotros, ¿no? Que necesitamos con fuerza, por ejemplo, ahora que estamos en una situación de pandemia y necesitamos cuidarnos, ¿no? ¿Desde qué institucionalidad o institucionalidades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, organización colectiva, se construye sentidos de comunidad, de bien común, de reconocimiento? Porque justamente en estos espacios donde se genera y recrea la cultura que permite, ¿no es cierto?, un sentido y sentidos de comunidad. Entonces, considero que, bueno, estas y otras preguntas, por supuesto, que ustedes también pueden hacer, nos permite situarnos en una comunicación con perspectiva intercultural, ¿no? Y cómo es que es importante ese nosotros, ¿no? Recuerdo que Gonzalo Portocarrero tiene un libro, ¿no? Me parece que lleva el título La importancia de decir nosotros, ¿no? Y él analiza este, varios textos de la literatura peruana y encuentra que hay dificultades, ¿no? Para construir una identidad colectiva desde una literatura urbana. Pero si uno ve la literatura andina o amazónica, la literatura es colectiva y comunitaria, ¿no? Entonces, realmente, quienes están pensando en una visión, no estamos pensando a corto plazo, ¿no? A largo plazo, ¿no? Ya que el próximo año es nuestro bicentenario, cómo llegamos, ¿no? Tan fragmentados y tan fracturados como sociedad, y cómo necesitamos pensar en algo que nos una, ¿no? Que nos fortalezca, que nos dé una identidad, digamos, fuerte, para no estar en situaciones tan lamentables como vivimos, por ejemplo, en el ámbito político, para hablar solamente de la corrupción, ¿no? Eh, eh, Situarnos también en la comunicación intercultural, perdón, eh, significa también, por ejemplo, los etnógrafos hablan de cartografías, ¿no? Identificar o generar planos para guiarnos en la vida y en el mundo cultural, ¿no? ¿Cómo nos generamos cartografías, ¿no? Hay un etnógrafo, un antropólogo francés, él se llama Marc Augé, ¿no? Entonces, él viajaba mucho de Francia a África para hacer sus trabajos, ¿no? Porque seguía un poco esa mirada más, digamos, conservadora de la antropología, que tenía que salir de su ciudad para ver a los otros, ¿no? Como los salvajes, ¿no? Y cuando regresa un día a París y toma el metro, el tren subterráneo, que es muy amplio y es como una segunda ciudad abajo de París, él se da cuenta que muchas personas de diferentes partes del mundo están viajando en ese tren. Y empieza a hacer una cartografía, ¿no es cierto?, del metro de París a partir de las estaciones, ¿no? Cómo es que las estaciones llevan nombres diferentes y están vinculados a la Segunda Guerra Mundial, a, a situaciones de la vida social y política de Francia, pero donde también ve, ¿no es cierto?, a migrantes, ¿no?, que están allí en esos lugares. Y empieza a hacer una cartografía, ¿no? Y a situarse él en esa cartografía, y a situarse y a situar a los demás dentro de esos espacios de significado y de vida, ¿no? Algo así, ¿no es cierto? Necesitaríamos hacer nosotros también para situarnos y situar a los demás en una dimensión cultural. Identificar espacios de interacción social colectiva donde se recrea la cultura popular, tan importante, ¿no? Donde hay pobreza y exclusión, la cultura popular da consuelo, ¿no? Da vida, da, da también, ¿no?, una forma de respaldo emocional, ¿no? Digo esto porque tuve la oportunidad de hacer algunos trabajos de campo en mercados populares de Lima, y desde los mercados populares de Lima uno tiene la sensación de estar en epicentros de interculturalidad.
donde se sitúan los migrantes del campo a la ciudad, donde están luchando por una ciudadanía en una ciudad que es muchas veces adversa para ellos y ellas, ¿no? Encontrarnos, ¿no?, con culturas que habitan en el territorio, con las que se puedan conversar, construir ciudadanía, consenso, convivencia social, ¿no? Legitimidad, opinión pública, bienestar, desarrollo humano, hablar de justicia y verdad, ¿no? ¿Dónde están esas comunidades, no? Tienen que haber. Incluir cursos de comunicación intercultural en los planes de estudios universitarios, ¿no? Creo que necesitamos más de estos cursos, ¿verdad? Para conectarnos con la sociedad, con nuestras culturas. Desarrollar el enfoque de comunicación intercultural como parte de las habilidades blandas, ¿no? En un sentido colectivo y de comunidad. Considero que allí también el aporte de la comunicación intercultural puede ser rico y valioso en ese sentido. Ya la última diapositiva que quiero compartirles ahora, no quisiera agobiarlos y agobiarles con tanta información. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer para ampliar el alcance de la comunicación intercultural en el Perú? Bueno, reconocer la diversidad cultural con sus características étnicas y regionales. Yo digo siempre, ¿no? Cada vez que viajo por el país, digo, realmente somos un país de pueblos, ¿no? El Perú es un país de pueblos, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en Lima, cuando son los feriados y las fiestas de fin de año, casi la ciudad queda despoblada, ¿no? Porque todos regresan a sus pueblos o tratan de llegar a sus pueblos, ¿no? Entonces hay un contacto, ¿no?, entre el peruano y su dimensión de pueblo, nuestra dimensión de pueblo, que es muy importante en nuestra identidad y que por algún motivo y razón no terminamos de valorarla, de sacarla a la luz, de darle importancia, ¿no? Últimamente sí, con la comida y la música, ¿no? Pero creo que hay algo más allí, hay unos valores que tal vez deberían compartirse y llegar a una agenda política, por ejemplo, ¿no? Producir información en lenguas originarias y traducirlas al castellano también. Hay mucha información, mucha cultura que vienen de los pueblos y que no conocemos, ¿no? Desarrollar campañas de comunicación, ¿no? Planes de comunicación, productos comunicativos, talleres, ferias que promuevan el encuentro intercultural, el respeto de la diversidad, la participación de la sociedad civil. Bueno, si el comunicador trabaja en el Estado, facilitar medios y espacios para la interculturalidad, porque bueno, allí los ciudadanos andinos, amazónicos y costeños de la zona también forman parte de la nación peruana y pueden aportar mucho, ¿no? Bueno, parte del problema es que la mayor parte de la comunicación está dirigida también a un público urbano y no incluye, ¿no es cierto?, a los públicos rurales. Y reconocer ese amplio abanico y posibilidades que ofrecen las historias, las narrativas, las oralidades como parte de la comunicación, ¿no? Allí tenemos una beta tan grande, ¿no?, que todavía no hemos descubierto y que apenas lo podemos vislumbrar, y que, bueno, considero que es el nuevo, creo que es el nuevo Perú, ¿no? Es el nuevo Perú que nos toca descubrir a todos y todas, ahora que tenemos las posibilidades de viajar, tenemos un poquito más de acceso bueno, a diferentes recursos. Necesitamos, ¿no?, incluir todos estos temas además en agendas políticas, ¿no? Que no se queden solamente en la universidad, ¿no?, en los talleres, ¿no? No, que lleguen a las agendas políticas para que los políticos que representan, ¿no?, que son elegidos por los ciudadanos, puedan llevar estos temas también al poder y puedan, ¿no es cierto?, darle validez, ¿no?, darle importancia, escuchar, ¿no?, aquellos que no tienen las posibilidades o que tienen las posibilidades pero que no tienen las oportunidades para dar a conocer su cultura en un contexto de comunicación. Bueno, eso es lo que yo puedo compartir hasta el momento. Muchas gracias por su atención. Doctor, hay algunas preguntas, se las voy a ir leyendo para que usted por favor la pueda ir respondiendo. Correcto. Tenemos de Edgar Palma Huerta, dice buenas noches.
¿Cuál es su punto de vista sobre el debate entre la interculturalidad como paso previo para llegar a la interculturalidad? Hablo del bicentenario y cómo ver la perspectiva de la interculturalidad crítica como propuesta democrática y participativa que termine con las simetrías en el sector criollo y andino respecto a la distribución del poder. Bueno, tengo entendido que ahora mismo en Chile, ¿no es cierto?, en estos pedidos de cambio de constitución, traigo ese ejemplo porque más o menos puede situarnos en este debate, están pidiendo, ¿no es cierto?, un tipo de Estado pluricultural, ¿no? Ese Estado pluricultural lo tiene Bolivia, ¿no? Y en Chile ya hay propuestas de ese tipo, ¿no? Bueno, considero que sí, sería factible también en nuestro país tener ese tipo de debates, ¿no? Considero que todavía no los hemos tenido, pero considero que estamos ya en una madurez democrática, ¿no? Para hacerlo. Y que, bueno, esa propuesta de interculturalidad, de alguna manera, yo diría, ¿no? Sería necesaria para peruanizar a Lima, porque a veces Lima no está viendo a su interior, ¿no? Al interior del país. La otra vez me sorprendió muchísimo y creo que, bueno, fue muy sincera, ¿no? La ministra de Economía, en una de las sesiones de interpelación en el Congreso de la República, dijo, bueno, muchos gestores, en general, dijo, les resulta más fácil ver el extranjero que ver el interior del país, ¿no? O sea, no reconocen los desarrollos ¿no? endógenos locales, ¿no? Creo que allí también habría una importancia de esa agenda política y de debate, ¿no? Sobre todo, ¿no? Bueno, con altura, con nivel, ¿no? En un debate que sea, pues, justamente democrático, ¿no? Doctor, otra pregunta de Edgardo Jiménez. ¿Usted cree que es necesaria una política de comunicación intercultural que sea desarrollada por el Estado a nivel nacional o se debe realizar de manera regional? Bueno, considero que las políticas públicas de comunicación son importantes, ¿no? Eh, bueno, los países vecinos, bueno, Ecuador tiene una política de comunicación, Uruguay tiene una política de comunicación muy, digamos, muy amplia. Allí están los medios comunitarios. Yo considero que el Estado debería darle más énfasis al tema de los medios comunitarios, ¿no? Que en un contexto como de la pandemia y de crisis, por ejemplo, como las situaciones de los fenómenos del niño, ¿no? O las situaciones de, por ejemplo, aislamiento que viven algunas comunidades amazónicas, necesitan medios propios para comunicar y comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces yo diría que la política pública de comunicación es importante, es un tema pendiente, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el interior del país las radios son importantes, pero que muchas de esas radios eh, han sido compradas por empresarios que están vinculados a grupos evangélicos, ¿no? O a grupos de empresariado, ¿no? Que, digamos, no velan mucho por el tema de la comunidad, ¿no? Ni tienen como objetivo los temas educativos. Entonces allí habría que hacer justamente un tema de debate público, ¿no? ¿Por qué no invitar a la sociedad civil regional, ¿no? A los gobernadores, ¿no? A la sociedad civil, ¿no? De los Andes y de la Amazonía y de la costa, por supuesto, a un gran debate sobre los medios públicos, ¿no? Y la política pública de comunicación en el país. Es otro tema pendiente, ¿no? Doctor, otra pregunta de Gisela Chávez. Dice, ¿qué podría hacer el Estado en la comunicación intercultural para poder llegar a las comunidades indígenas que son olvidadas por las autoridades de turno? ¿Qué podría ser? Bueno, eh, desarrollar una política de comunicación con medios comunitarios, ¿no? Sería importante. Eh, pues tener también escuelas de comunicación y de periodismo en la Amazonía,
si mal no me equivoco, en toda la Amazonía creo que hay una o dos escuelas de periodismo y comunicación. La Amazonía peruana es el lugar donde menos se estudia periodismo y comunicación. Y un amazónico para poder estudiar periodismo y comunicación tiene que viajar a los Andes o a las grandes ciudades, ¿no? De la costa. Por ejemplo, Ujú. allí Tiene, se necesita capacidades y competencias en periodismo y comunicación para hablar de estos temas, ¿no? Hay una doctor, otra brecha. pregunta de Mildred Arriaga, nuestra directiva nacional del Colegio de Periodistas de Perú. Dice, buenas noches, ¿es posible hacer comunicación intercultural en los nuevos medios digitales? Gracias por su exposición. Buenas noches. Sí, por supuesto, los nuevos medios digitales permiten hacer, ¿no es cierto?, comunicación intercultural. Eh, claro, siempre se tiene la dificultad de la brecha digital, ¿no?, que existen en los pueblos del interior del país, pero eso va cambiando. Ya existen comunidades, ¿no?, que, por ejemplo, instalan su propio sistema de Internet, ¿no? Pero eh, siempre hay un grupo, ¿no? Siempre hay un grupo que no está necesariamente conectado a las redes sociales o que no tiene dinero para pagar un plan de datos, ¿no? Hace poco un estudiante me comentaba el caso de una señora que no podía seguir la señal de Aprendo en Casa, ¿no? Para que su hijo pueda seguir las clases y que la única forma de conectarse, ¿no es cierto?, al canal de televisión era ir a la plaza pública de la provincia donde vivía, me parece que era en Patás, puede ser, La Libertad, para conectarse, ¿no? Entonces, eso no puede ser posible, pues, ¿no? Tendríamos que ser más conscientes, ¿no? Tendríamos que interconectarnos un poco más. Por ejemplo, allí el papel de las radios sería importante, ¿no? Para poder transmitir conocimientos y educación. Una última pregunta de Mini, dice acá. En el Parlamento se dio discriminación a los congresistas de habla quechua. Muy interesante e importante su charla, pero realmente nos falta mucho para cumplir con lo escuchado. En esta pandemia hay muchos que regresaron a sus pueblos y nunca hicimos nada para apoyarlos. Ujú. Sí. Bueno, sé que hay una cuota, ¿no es cierto?, para los pueblos indígenas en el Congreso, pero muchas veces los candidatos aparecen en las listas para el Congreso en los últimos números, ¿no? Y casi no acceden. Entonces allí hay también todo un tema pendiente, ¿no? Eh, Considero que falta, por ejemplo, más escuelas políticas también, ¿no? En el interior del país, más reflexión sobre la comunicación, porque en el fondo la comunicación es lo que permite, ¿no es cierto?, ingresar a los debates, participar en la cosa pública, y no nos olvidemos que la comunicación, como dije al inicio, ¿no?, la comunicación intercultural tiene un énfasis en lo político, en lo ético, ¿no es cierto?, en mirar a la comunicación de manera crítica. Eh, y digamos, ese tipo de mirada se necesita reflexionar también desde la comunicación. Porque bueno, la comunicación finalmente es lo que da valor a la cultura, ¿no? Y la cultura, de alguna manera, se nutre de la comunicación. Pero no es una comunicación que viene solamente pues de los medios, ¿no? Los medios son importantes, insisto, pero las personas, ¿no?, las comunidades necesitan, ¿no?, también tener esas capacidades para participar y articularse en los grandes debates, ¿no? Los grandes debates. No solamente para que aparezcan pues en las noticias malas, ¿no? Tienen que aparecer en las buenas noticias. Eso es lo que queremos, que aparezcan en las buenas noticias, en las noticias de desarrollo, en las noticias donde están los debates, en las noticias donde se hable justamente de cómo se puede hacer pues un país más justo, ¿no? También. Ah, Víctor Zapata Palomino pregunta lo siguiente. ¿La comunicación intercultural funciona como elemento de interactivo o protector de las culturas dentro de un entorno globalizador o para hacerle frente? Funciona como una,
tiene un enfoque interaccionista, ¿no? Es decir, o de interacción. Es decir, digamos, lo que el enfoque destaca es esa capacidad de interacción que se da en la comunicación interpersonal, pero no avala el victimismo, ¿no? Ni tampoco avala el paternalismo. Lo que hace esta comunicación es visibilizar, ¿no es cierto?, los valores culturales, ¿no?, las capacidades culturales. Bueno, doctor Franklin Cornejo, agradecemos su magnífica conferencia. Ha llegado muchas preguntas. Esto queda un debate abierto. Agradecemos a los participantes también por estar presentes en esta tercera sesión de nuestro ciclo de conferencias Matilde Pérez Palacios Carranza. Y el último mensaje sería el siguiente. El enfoque intercultural está orientado al reconocimiento de la consistencia de las diversidades culturales en las sociedades actuales, las cuales tienen que convivir con una base de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, derechos humanos y derechos como pueblo. Muchas gracias a todos. Los invitamos para el día mañana que nos toca el tema la comunicación en las redes sociales a cargo del colega Jesús Raimundo. Gracias y que tengan muy buenas noches. A ustedes, muchas gracias, muy amable.